Si alguien se quedó atrás, dígame. Ahí pone 125, 35. Está por ahí. Y dale OK. Y acércate. Dale, no, espérate porque. Ahora sí, acércate. Y si quieres verlo, el modelo así moviéndose, dale 3 de Orbit. Y lo puedes ir girando. ¿Tienes atrás? Sí. ¿Por qué no me avisas? Pues es lo que tenemos por el momento. ¿Vas a...? ¿Te paso el archivo? No, que no. No, ya no. se los paso. Si es necesario, pues estar cortando. Estás en una memoria y se los paso. Sergio, ¿lograste cortar un tramo de 1 kilómetro? Sí. Pásaselos por favor aquí a los compañeros para que no me vayan siguiendo. Bien. Bueno, denme 5 minutos en lo que los compañeros revisen sus máquinas porque se bloquearon y Sergio les va a pasar un tramo ya cortado. Bien. ¿Ya vieron el modelo tridimensional? Muchas veces esto es un modo alámbrico, ¿están de acuerdo? Y muchas veces puede ser que en teoría aquí hay una depresión, ¿están de acuerdo? Una pequeña depresión. En teoría en el modelo alámbrico, aparentemente en este punto y en este punto aparentemente están en una elevación más o menos homogénea, que podría estar entre el rango de 950 y 1000, o 950 y 980, ¿están de acuerdo? A simple vista. Bueno, voy a pintarlos ahorita de colores diferentes y los voy a alterar y les voy a poner unas elevaciones ligeramente diferentes. Edit W5. Si se fijan, como estoy en 3 dimensiones, no le da el grosor, sino da la representación. Es y a lo mejor lo cambio de color. Lo voy a poner en color magenta para que sea más fácil de identificar. Y probablemente este pedacito de aquí. Igual, edit. W5. Igual lo pinto en verde para que lo pueda identificar fácilmente. Bien, por favor agarren 2 puntos aleatorios para que también ustedes lo puedan hacer. Bien. Pregunta, y es en serio. Ya estoy en 3 dimensiones, ¿cómo me regreso al plano? No digas nada, Miguel. Un plano. Ok, ¿y luego? No. Aquí hay que tener cuidado, si le doy doble enter es que estoy en el actual. Pero muchas veces puede ser que este archivo lo trabajó alguien en otro lugar y en teoría está en coordenadas mundiales. Siempre hay que darle Word para regresar a 2 dimensiones. W y N. Y entonces ya regresamos en coordenadas UCS en 2 dimensiones. Ya tengo estos 2 elementos. Por favor, les doy 5 minutos para que regresen al plano con 2 elementos que ustedes quieran aleatorios que hayan seleccionado y le vamos a dar una elevación diferente. Bueno, ustedes doy 10 minutos. Dale W. Dale 5. 5. Seleccionalo. Y aquí donde está el botoncito de rayos puedes cambiar el color. Dale. Y cambio, gracias. Bien. Bien. Denle propiedades para ver qué elevación tienen y vamos a cambiarlo, no sé, 50 metros arriba, 50 metros abajo, como ustedes quieran. Miren, por ejemplo, uno de las curvas que seleccioné tiene elevación
852. Lo bajo 50, 100, algo así, 100 metros. Bien. ¿Se acuerdan que les mencionaba el flatten? Voy a utilizar la opción flatten. Igual puedo haberlo seleccionado y con propiedades y cambiar la elevación. La intención del flatten es que todo lo baja a cero en un solo paso. En este caso voy a seleccionar este y este al mismo tiempo. Entonces utilizo la opción flatten, FLA, T, y ya me da la opción de flatten. Y pasa cualquier elemento de 3 a 2 dimensiones. Voy a seleccionar esta curva y esta curva. Doy un enter, porque lo vuelvo a repetir si alguien se queda atrás. Doy un enter y me dice que si quiero remover las líneas, no deseo remover las líneas. ¿Están de acuerdo que en un principio estaba en 3 dimensiones y le di el grosor? Pero obviamente en 3 dimensiones no puedo darle un grosor, sino nada más me da la secuencia como si le hubiera dado un espesor. Le doy enter y si ahora me posiciono sobre estos elementos, le doy LI a este elemento, me dice que la elevación es 0. Bueno, a propósito voy a dejar uno en 0 y el otro lo voy a dejar en 850, en 800. ¿Se acuerdan que la curva de nivel acá arriba era 852 para mi caso? Bueno, voy a darle propiedades PR, selecciono mi curva de nivel y en geometría, donde está la elevación, le pongo 800. Bien, ¿quién se quedó atrás? ¿Todos? Bueno, déjenme, lo resuelvo primero con ellos y voy con ustedes. Sergio, échales la mano a ellos para que no te quedes atrás. No, me quedé bien atrás, Inge. Ah, No estoy grabando, Inge. llamando a mi gallo y resulta que se me echa. ¿Cuál es el problema? Ya le pegas si quieres para bueno, agarra una de ellas y dale una elevación aleatoria pero diferente. Mira, por ejemplo, agarra esta como referencia. Dale y tiene una elevación 854. Déjala en 800 o en 750 para que sea una discrepancia. ¿Vale? Nada más una. Ajá, y la otra déjala en 0. Bien. Ok. Sí, más o menos. ¿Cómo vas, Víctor? Bien. Pero yo me quedé aquí ya lo bajas eso. Ya le diste. Esta sube. Pero usa como referencia una cercana. Checa la elevación del elemento de acá. Me lo dejan en 720, 100 metros abajo. Bien, y el otro de comenzar. Así. Va. Acá. Lo hago y me van siguiendo. No pasa nada. Bien. Hay un problema. Esto, por favor, pongan toda su atención. 2 minutos nada más. Hay un problema. Por costumbre, vuelvo a insistir 2 veces, a todo lo que hacemos y no nos convence, le damos control Z. ¿Cierto? Siempre que trabajamos con una base de datos alfanumérica o gráfica, ya sea en 3D o en CivilCAD, por lo regular no debemos darle control Z, porque al darle control Z, esto tiene X, Y, Z, ¿están de acuerdo? A darle control Z, aquí no hay problema porque es AutoCAD convencional. Pero en cuanto corro una rutina de CivilCAD y le doy control Z, hagan de cuenta que es una corrida. Al darle control Z se queda temporalmente guardado en la memoria caché.
vuelvo a hacer otra vez otra corrida y entonces se va sobreescribiendo tantas veces la información que se echa a perder la base de datos. En el mejor de los casos te manda algo erróneo, en el mejor de los casos. En otro te sale una pequeña calavera que te dice fatal error y hay que volver a empezar, ¿cierto? Bien. Entonces, como todavía no corro ninguna rutina, sí le puedo dar control C. Aquí. Ya apagaron los layers, déjenme rápido apagar los layers. Simplificar, capa, apagar. No, más bien, dejar prendido. Capa, dejar prendido. Nada más necesito dejar prendido este elemento y este elemento. Agarren de manera aleatoria cualquier curva de nivel que quieran y cámbienle de color. La vamos a cambiar de color, más no de layer. Yo voy a agarrar este pedacito. Solamente para el caso práctico de que sea fácil de identificar, le vamos a dar un grosor diferente al que tiene. A lo mejor le doy pedir W 2.5. Pedir W 2.5. Ahí está. Bien. Estas curvas de nivel tienen una elevación, una tiene de 852, que es esta, tiene 852, y esta otra de 864. Una de ellas la voy a bajar a 0, podría ser esta, le doy PR, selecciono la que ustedes quieran y la dejo en 0. Ahí no puedo. Ahí está. Selecciono y elevación, aquí donde dice propiedades, en donde dice geometría, en la elevación le pongo 0. Y esta otra está en 852, lo voy a bajar a 800 o a 750. Lo voy a exagerar, lo voy a hacer muy dramático y lo voy a dejar en 750. 100 metros abajo. Por cualquier cosa, guardo. ¿Ya? Bien. Esto lo estoy haciendo nada más para fines prácticos, bueno, para fines de la clase, pero obviamente esto no va a suceder en la vida profesional o en la vida real. Muchas veces nosotros suponemos que toda la base está correcta, pero por alguna razón, al momento de hacer la transferencia de información, pues puede irse un error o puede haber un vicio por ahí. Si van a utilizar ustedes una restricción fotogramétrica, eviten dejar prendido las etiquetas, porque las etiquetas por lo regular, si están en un bloque, no hay problema, pero si por algún error involuntario, por descuido, explotamos una sola etiqueta, la etiqueta es una polilínea y está en elevación 0. Cuando corremos la triangulación, también participa y luego pasa lo que tenemos en el pizarrón, se dispara. ¿Sale? Bien. Pues en este caso, yo voy a hacer una triangulación. La manera cotidiana es CivilCAD, altimetría, triangulación, terreno. Repito. CivilCAD, altimetría, triangulación, terreno. Habitualmente, nosotros siempre utilizamos la opción de puntos porque partimos de un bloc de notas. Siempre información de organización total, ¿cierto? En este caso, nos dieron la información de un archivo gráfico. Utilizo la opción de curvas de nivel. C de curvas, Enter, y hago una ventana de selección. ¿Recuerdan que había basura? Bueno, yo lo voy a hacer a propósito. Aquí visualmente no veo la basura, pero yo voy a tomar una ventana demasiado amplia, suponiendo que mi archivo está limpio, que no tiene detalles. ¿Están de acuerdo? Doy un Enter. Y si se fijan, aquí hay un error en la triangulación. Aquí arriba, si lo alejo, hay un detalle. ¿Sí ven? Y probablemente aquí también existe un error. Bueno, a simple vista todo está bien, ¿cierto? En teoría, en la triangulación, aparentemente, aquí donde alteré, no alteré, donde había un posible error, en teoría la triangulación está bien y las puntas de las agujas de los triángulos
En teoría participan bien, o sea, no hay problema. ¿Están de acuerdo? Y en este caso es igual. Aparentemente todo está bien, ¿cierto? Como todos ustedes saben, obviamente esta regulación no sirve, habría que borrarla. Vamos a dejarla ahí, ¿por qué? Pues porque nosotros vamos a trazar nuestro proyecto sobre más o menos el centro. Bien. Puedo hacer un modelo tridimensional con punto de vista, con BP, o puedo generar una malla tridimensional y ver el modelo alámbrico y con cobertura. Si quiere yo le puedo poner la cobertura vegetal y ver cómo está el terreno. Vamos a suponer que JJ está súper saturado, nos manda la información en tiempo real y se la pasa viajando. Vamos a suponer que ustedes ganan un contrato con la Secretaría para 35 caminos alimentadores. Y en el contrato está que ustedes tienen que hacer el proyecto y su construcción. Y entonces JJ no se da abasto y ustedes en gabinete les mandan la información y la tienen que procesar. Bueno, vamos a suponer que el equipo que ustedes tienen no es un equipo convencional, que tiene una estación robótica, que es una Trimble. ¿Sí han visto una Trimble? Es el sueño dorado de todo topógrafo. ¿Sí saben por qué? La Trimble tiene un programa propio que se llama Terramodel y no les da la información alfanumérica, sino se las da gráfica y literalmente ustedes pueden ver el modelo tridimensional. Vamos a suponer que la estación que trae JJ o todas sus brigadas fuera una Trimble y les manda la información gráfica, no alfanumérica. ¿Sale? Pero bueno, por alguna razón hubo un error involuntario, lo que ustedes quieran, y esos dos puntos fallaron. ¿Sale? ¿Cómo hacemos un modelo tridimensional para verlo en 3 dimensiones y con la cobertura como si tuviera pasto? Bien, pues vamos a CivilCAD. ¿Ya todos hicieron la triangulación? Así déjalo. Sirve que ahorita vemos el modelo tridimensional. Bien, caso particular de Julio. En el caso particular de Julio hay un detalle. Les pedí de favor que ustedes, fíjense bien, activaran los layers, ¿están de acuerdo? Y que vieran todos los layers que había. Todos, siempre que hacemos una auditoría o una consulta a los layers, solamente vemos los nombres, pero rara vez vemos la columna donde tiene que ver con el color del layer, que fue el caso particular de Julio. Entonces Julio, al momento de hacer la selección, había varios elementos que estaban en un layer literalmente en color negro y no se percibían. Y entonces, es que ¿puedo voltear el monitor, hijo? A ver. Parece la cola del alacrán. ¿Están de acuerdo? Él está trabajando nada más en esta parte. Agarra y no se les vaya a ir y luego no la comen y están inventariadas. Entonces, él nada más se supone que está trabajando con esto, pero le apareció todo esto. ¿Por qué? Porque probablemente hay pequeños elementos de polilínea en secuencia que no fueron borrados, no fueron depurados. Y pasa esto. Para los compañeros de adelante. Pero déjalo así. ¿Ya? Bien. El programa tiene una opción que nos permite de manera rápida hacer una consulta, auditoría a lo que tenemos en la triangulación. Me voy a altimetría y hay una opción que dice 3 de malla. Me imagino que algunos de ustedes lo han utilizado. Bien, utilizamos 3 de malla, terreno, y hacemos una ventana de selección. Por lo regular siempre procuro hacerlo de la parte inferior derecha hacia la izquierda. Es indistinto cómo lo haga, yo lo hago por costumbre. Si lo hacen a la inversa no pasa nada. En este caso, a propósito, seleccioné un poco más. Julio, tú selecciona todo, incluyendo lo que está fuera de tu área de trabajo. ¿Sale? Bien. Aquí lo que hace es que va a generar una malla tridimensional. Me dice número de divisiones horizontales, vamos a ponerle 20 para que lo pueda hacer, porque si le ponemos 50 o 100 me lo va a hacer más detallado, pero va a tardar más y probablemente se pueda bloquear. Le voy a dar 20 en horizontal, 20 en vertical. Y el factor de exageración puede ir de 1 hasta 10.
vamos a darle un factor 5. Y entonces hagan de cuenta que lo que voy a hacer es como si hiciera una especie de modelo tridimensional, como si fuera un perfil. Le voy a dar un factor de exageración de 5. Me espero, háganlo y ahorita continúo. ¿Ya? Bien, ahí tenemos el modelo tridimensional. ¿Están de acuerdo que en 2 puntos tengo errores? ¿Cierto o no? Bien. Ahorita lo que puedo hacer es que puedo desplazarlo como si fuera un 3 de órbita. Rotar. Lo puedo desplazar como si fuese una especie de zoom, cambiarle el factor de distorsión o darle salir. Le doy salir y voy a conservar esa vista. Sí deseo conservar esta vista. Y bueno, ahora sí ya puedo utilizar un zoom y aquí está el modelo tridimensional. ¿Están de acuerdo? Las curvas de nivel. Pero 2 puntos yo los alteré para el caso práctico de este ejercicio. Y esos 2 puntos está uno en 0. ¿Están de acuerdo? Y el otro debe de estar como 750. Pero como está muy próximo al rango de 850 a 890, no se alcanza a percibir a simple vista. ¿Están de acuerdo? Habría que buscarlo. Probablemente, pues quién sabe dónde esté. Si este estaba por aquí, el otro debería estar por acá. Bueno, pero no se alcanza a percibir. No pasa nada. Vamos a ver si le doy un sólido. Este es un modelo tridimensional alámbrico. Si le doy un sólido, probablemente me permita ver dónde esté ese error, porque se va a presentar ahí con la depresión. Y probablemente, aunque sea un color verde, se vea ligeramente sombreado y me permita percatarme dónde está el error. Entonces le doy a... ¿Manejan algunos comandos de 3 dimensiones? ¿O la verdad no manejan ninguno? Ninguno. Qué bueno, porque ustedes son arquitectos. Pero vieron que a veces cómo sirven esos comandos. Hay una opción que dice shade mode y es una variable que me permite hacer algunos cambios. Escriban shade mode enter. Y yo puedo cambiar aquí, si se fijan, ahora estoy en modo alámbrico, estoy en 2D, ¿cierto? Le puedo poner una opción que me permita ver lo conceptual, incluso le puedo dar textura, le puedo poner cobertura si ustedes quisieran. No es el caso. Ahorita lo que nos interesa es nada más ver cómo se comporta el modelo. Le doy C de conceptual, va a tardar un poquito, y me lo pinta. Va a tardar un poquito. Y entonces puedo darme cuenta dónde hay un posible error. ¡Ándale! Chingo. Por eso no me gusta usar muchos estos. ¿Estás de acuerdo que el 0 se desaparece? Pues porque prácticamente estaba al centro. Pero aquí está un detalle, no sé si alcanzan a percibir que hay ahí como si lo hubieran cortado un pedazo. Probablemente ahí está en 750. Entonces con este modelo que no se percibía, se alcanza a ver aquí ligeramente que hay una depresioncita, ¿cierto? Y aquí se alcanza, si ustedes visualizan, también hay una pequeña depresión, ¿cierto? Bueno, esto nos da una idea para más o menos auditar la información topográfica. ¿Sale? Bien. ¿Cómo regresamos a un modelo tridimensional en forma alámbrica? No es necesario volver a escribir shade mode, solamente presionar la flecha hacia arriba o hacia abajo, porque se queda en la memoria caché del programa, y entonces lo cambiamos a 2, solamente el número 2, y queda de modo alámbrico. Entonces ya vimos que hay 2 errores. Los voy a dejar así para que vean cuando hago la corrida cómo tarde o temprano me va a afectar cuando hago perfiles o hago secciones trapezas. Hasta ahí, todos vamos. Bien. Estoy en un modelo tridimensional. Para regresar a un plano, ¿cómo lo hago? Aquí estamos en 3 dimensiones. ¿Están de acuerdo? Voy a regresar a 2 dimensiones. Utilizo el comando plan y utilizo coordenadas mundiales, Word. Y ahí está. Ahora,
vuelvan a darle LA. Y si ustedes se fijan, ahora tengo 3 layers que yo nunca había creado, que los genera por default el programa, porque hice una corrida, que es la triangulación, que es el punto y el mallado, ¿cierto o no? Bien. Es una recomendación, no están obligados a hacerlo. Voy a poner esto por acá porque luego me ando cayendo. Es una recomendación, no están obligados a hacerlo. El AutoCAD es un programa excelente, a mí me sigue gustando, no pienso cambiarlo por nada, pero te exige demasiada máquina, ¿cierto? Bien. Si yo utilizo el CivilCAD, que es un plugin, es un parásito que se aloja dentro de AutoCAD, necesita todo lo que tiene que ver con AutoCAD para poder funcionar. El layer CBL 3D Maya solamente me sirvió para darme una idea de cómo estaba, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Pero en realidad me ocupa espacio y me ocupa memoria, ¿cierto? Y la memoria es gráfica, es virtual, ¿cierto? Acuérdense que las tarjetas de video deben de ser de muy buena resolución para que puedan desplegar el AutoCAD de manera adecuada. Bueno, en este caso la voy a eliminar y voy a purgar. Fíjense lo que acabo de decir. Voy a eliminar y voy a purgar. Puedo eliminar el layer, puedo eliminar esta malla. Puedo eliminar esta malla, ¿están de acuerdo? Esa retícula solamente me sirvió para generar el modelo. Pero en realidad ya no me va a servir de nada. ¿Están de acuerdo? Si la elimino, hay un problema. Sigue estando en el administrador de layers y sigue ocupando memoria. Y tarde o temprano me va a comprometer parte del desarrollo que necesito. Yo necesito la memoria a su máxima capacidad, ¿están de acuerdo? Bien. Entonces, lo que necesito hacer es cosa que no necesito cuando corra CivilCAD, es purgar. Entonces voy a eliminar, suprimo, ¿están de acuerdo? Vuelvo a insistir, me voy al administrador de layers y ahí está Civil 3D Maya, ¿están de acuerdo? Bien. Es importante que conforme voy avanzando y utilizo, porque en el caso particular de CivilCAD, cada que no utilice un layer creado por el mismo CivilCAD, purgarlo. Le doy purgar, o PU o purge. Y como no soy muy diestro o no tengo la precaución de ver cuáles son los layers que voy a eliminar, le digo purgar todo. ¿Están de acuerdo? Bien. Purgo todos los elementos, vuelvo a purgar. Y ahora sí le doy al administrador de layers y ya no debe de aparecer el CivilCAD. Pero si se fijan, tampoco utilicé puntos porque el CivilCAD de puntos fue nada más temporal para poder tener la templación. Entonces me estoy ahorrando memoria. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Bien. ¿Se acuerdan ustedes de soltar el burro? ¿Sí se acuerdan? No es el burro. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la clase anterior que nosotros hacíamos lo que era la línea pelo de tierra? ¿Qué? Bien. ¿Se acuerdan que este procedimiento nos permite tener siempre una pendiente gobernadora? De manera tradicional, si lo hiciéramos en un papel impreso, utilizaríamos un transportador, ¿cierto? Bien, aquí no podemos utilizar un transportador físico, pero lo vamos a utilizar de manera virtual. Tenemos nosotros curvas de nivel. Vamos a utilizar el comando círculo. Este es mi centro de mi círculo, ¿están de acuerdo? Yo voy a tener un radio. Ese radio es la abertura del compás, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a suponer que si fuera un camino tipo C, escala 1 a 2000, ¿cuánto es la abertura del compás? ¿Sí se acuerdan? Siempre utilizamos una unidad patrón, ¿están de acuerdo? Bien. Vamos a suponer que fuera un camino tipo C,
la pendiente gobernadora es del 6%. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta equidistancia de aquí siempre va a ser 2 metros por norma. No puede ser diferente. Porque todas nuestras curvas de nivel están a una equidistancia de 2 metros. ¿Están de acuerdo? Siempre utilizamos una unidad patrón de 100 metros y esta pendiente de aquí es del 6%. ¿Cierto? ¿Qué datos tenemos? Tenemos este y este. Lo que necesitamos es la abertura del compás. ¿Cierto? Entonces, la abertura del compás, escala 1 a 2000, es 33.33 metros. ¿Sí? Entonces, el diámetro de mi círculo es de 33.33. Agarro este diámetro y lo voy reproduciendo y voy cortando, y entonces voy teniendo mi línea pelo de tierra. Entonces háganme dos favores. Hagan un layer que se llame línea pelo de tierra y un layer que se llame auxiliar. Y cuando lo hayan terminado me avisan. Auxiliar y línea pelo de tierra. ¿Algún color en específico? Puede ser, no sé, magenta, un color que resalte. Rojo, azul marino. Nuevo layer y se va a llamar 201 auxiliar. Yo le pongo la nomenclatura de números arábigos y luego el nombre para que los ponga hasta arriba y no me lo ordene de manera alfabética. Le puedo poner, no sé, el color 30, que es un naranja, y línea pelo de tierra 202, línea a pelo de tierra. Le puedo poner el color azul rey. Bien, el que queda como 2 ceros línea pelo de tierra, le doy doble clic sobre el rombo para que sea el layer activo o el actual. Bien, en este momento no necesito la triangulación, entonces le doy guión FZ, más bien guión FA, siempre lo confundo, guión FA, y apago el layer de la triangulación. De manera aleatoria, donde ustedes quieran, más o menos al centro o hacia la parte superior, pongan ustedes, por ejemplo en mi caso particular voy a empezar mi línea pelo de tierra en este punto de aquí. Hay un detalle. ¿Están de acuerdo que estas curvas de nivel tienen elevación diferente de cero? Sí. Bien. Yo voy a utilizar un comando que se llama círculo, que trabaja en 2 dimensiones. Entonces, cuando yo quiera hacer la selección de estas curvas de nivel, resulta que voy a tener un problema porque en realidad va a estar en el espacio. ¿Cierto o no? Entonces, va a ser más o menos una simulación. Utilizo el comando círculo y entonces mi centro lo puedo poner aquí y mi radio es de 33.33. Y ahí estaría entonces mi primer tramo con una pendiente del 6%. Y tiene lógica, ¿cierto o no? Porque estas curvas están demasiado cerradas, ¿cierto o no? Quiere decir que aquí la pendiente es muy fuerte, ¿cierto? Vamos a ver. Voy a evitar, fíjense bien, voy a evitar cruzar la curva de nivel. Lo voy a hacer ligeramente antes y ligeramente después. Sí, 33.33. Esta línea azul evito que coincida con la curva y con la otra curva. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si esta línea, el inicio coincide con esta curva de nivel y concluye con esta curva de nivel?
No sé si recuerdan que la vez pasada, en teoría, cuando estábamos en la cámara, les decía que nosotros siempre trabajamos de manera bidimensional. Siempre trabajamos en X y Y o en Y y Z, ¿cierto? Cuando trabajamos en una planta, siempre lo hacemos X, Y y Z. ¿Cierto? Solo que las curvas de nivel las tenemos en el mismo plano. Entonces perdemos la perspectiva y las curvas de nivel están en realidad en 3 dimensiones porque tienen elevación, ¿cierto o no? Entonces, si yo hago que esta línea coincida con la curva de nivel, a lo mejor la curva de nivel tiene una elevación de 980 y esta tiene una elevación de 970, entonces va a estar tridimensionalmente. Entonces, la longitud no va a ser horizontal, sino va a estar en el espacio. ¿Estamos? Entonces, como esto es nada más, la línea pelo de tierra es una aproximación, si ustedes se fijan, esta línea de aquí, ¿sí?, tiene una longitud, obviamente no coincide, pero tampoco está tan desfasado. Sí, ahora voy a poner una línea en otro color y voy a hacer que se unan. TL de aquí a aquí. Lo voy a pintar de otro color. A lo mejor el magenta. Y lo voy a hacer un poco más grueso. 5. Está muy demasiado. 1.25. Ahí está. Bien. ¿Están de acuerdo que la línea azul obviamente no coincide con las dos curvas de nivel? Y en teoría probablemente esté mucho más larga que la línea magenta. Si yo le doy len, que es un comando que me permite obtener la longitud, yo selecciono la línea azul y me dice que tiene 36.63 metros. 37 metros. ¿Están de acuerdo? Bien, la línea magenta debería de tener más o menos esa distancia. Si le doy len, esta línea magenta tiene 34. Bueno, es lógico, ¿cierto? Bien, si le doy LI, el origen y el final de la línea tiene elevación 0, ¿cierto? Bien. Si me voy aquí a la línea magenta, compromete la elevación con el origen, entonces yo la tengo en el espacio, ¿cierto o no? La tengo en la elevación de la primera curva de nivel que seleccioné y está llegando a una curva diferente de 942, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿por qué explico esto? En teoría sí es más corta, sí, pero la línea no está en un plano, sino que está a 942 metros, ¿estamos? Pero nosotros, nuestra planta topográfica, debemos de verlo en X, Y y Z, considerando que Z está en un plano horizontal. La planta topográfica que le entregamos a la Secretaría, pues, prácticamente no tiene elevación, es un plano XY, ¿cierto? Cuando presentamos la planta, el elemento horizontal, lo presentamos en un plano horizontal. La línea magenta está inclinada, entonces quiere decir que nuestro proyecto ya no tiene cierta congruencia. Bien, entonces ese círculo, vamos a ver y van a ver que también tiene un pequeño detalle. Este círculo, si le doy el LI, híjole, no quiero. ¿Qué creen? Pasó el mismo problema, ¿cierto? Entonces, un error que cometemos con regularidad es que, fíjense bien lo que voy a decir, si nosotros queremos seguir la metodología utilizando la línea pelo de tierra, utilizando, bueno,
¿Se acuerdan que hace un ratito les decía, fíjense bien, les decía que utilizáramos Flatten, ¿cierto o no? Cuando trabajamos a nivel de alineamiento horizontal hay un principio que a veces perdemos de perspectiva. Todo el alineamiento horizontal, la línea del eje está en elevación 0, solamente el eje de proyecto. El perfil y las secciones transversales permutan Z con X o Z con Y. Y las secciones transversales en realidad vuelven a trabajar con X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, si yo quiero aplicar el procedimiento de la línea pelo de tierra, así como tengo esta información, mi información va a estar desfasada. ¿Me explico? Cuando quiera llevar a campo la información y quiera sembrarla, voy a tener discrepancias, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Este archivo ya está bien, a lo mejor ya está depurado. ¿Se acuerdan que yo originé a propósito 2 errores? Tengo 2 errores, ¿cierto? Se recomienda este archivo guardarlo con un nombre ligeramente diferente, ponerle una versión diferente y bajar todas las curvas de nivel a 0 y ahora sí, proyectar. Luego, ¿qué se va a hacer? Bueno, voy a jalar ya la línea definitiva al archivo con X, Y, Z, lo voy a copiar con coordenadas originales. ¿Sí se acuerdan de ese comando? ¿Sí lo han utilizado? ¿Okay? Entonces, yo lo que haría es, hago una copia de este archivo y bajo todo a 0. ¿Me explico? Hago mi línea pelo de tierra y ya que tengo mi línea pelo de tierra y que ya hice más o menos mi línea definitiva, que ya más o menos tengo mi línea definitiva, ahora sí lo exporto a la base de datos con el archivo real. ¿Por qué? En teoría no pasa nada, en teoría. Pero acuérdense que el CivilCAD tiene una herramienta que exporta al modelo de curva masa. Si ustedes le trabajan directamente a la secretaría y en los términos de referencia les pide que el documento electrónico vaya de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a las extensiones de curva masa, va a exportar la información y entonces va a haber discrepancia y no van a coincidir. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué perjudica? Pues perjudica en el sentido de que el alineamiento se va a desfasar 1 grado o 2 minutos y ya no va a coincidir con el eje original ni con los derechos de vía. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Pues porque mi línea no está en elevación 0, sino 942. Bueno, se lo estoy comentando para que lo evitemos. Por cuestiones de rapidez vamos a dejar este archivo tal y como está. Entonces, ¿están de acuerdo que ahí tengo esta línea? En teoría, este arco debería estar a un diámetro, a un radio de 33.33. Sí, más o menos coincide, ¿no? Sí, más o menos tiene lógica. Tiene 36.63. ¿Están de acuerdo? Bien. Esa sería la distancia para tener una pendiente constante de 33.33 al 6%. Aquí no se presenta. Si yo hago la diferencia, saquen una calculadora por favor, o utilicen la computadora como quieran. Resulta que mi curva de nivel más baja, esta es la más alta que está en 9.42 y esta otra está en 9.16. Entonces, la diferencia de alturas es 9.42 menos 9.16, 26 metros, ¿cierto? Bien. Esa es la diferencia de altura. ¿A qué pendiente estaría? Pues tendría que dividirlo entre 36 puntos y algo y me daría la pendiente, ¿cierto? Eso vamos a números gruesos, sería 26 entre 36. No, es el resultado. Por 100. Es demasiado. Bien. Hacemos un perfil rápido para que vean qué tanta pendiente tiene. Bien.
Uno de los errores que cometemos, me incluyo, es que muchas veces los principios que, qué aburridos son, nos los pasamos por el arco del triunfo, ¿cierto? Y entonces suponemos que como tenemos herramientas digitales, pues hay que... No estoy obligado, pero lo voy a hacer por cuestión de procedimiento del programa, hacer este cadenamiento. Voy a dejarlo, no, la norma dice que debe ser a cada 1 a 2, 1 a 2. Selecciono este perfilito y estación 0 más 3 ceros. Es indistinto la distancia horizontal y vertical porque nada más quiero el perfil. Intervalo lo voy a poner a cada 2 metros, ¿les parece? Ahí está. T para terminar. Los que todos que han manejado CivilCAD me imagino que muchas veces le dan escape. Lo ideal es que le den T para terminar porque a final de cuentas ustedes ya tienen una triangulación, aunque esté apagada, la requerimos para generar todo lo demás. Si yo le doy un escape, puede suceder que no reconozca todas las estaciones. Entonces lo ideal es que darle T para terminar para que me diga que ya están seleccionadas las estaciones y puedan participar. Le doy guión perfil, le doy E de eje, selecciono escala 1 a 2000, ¿están de acuerdo? Y escala 1 a 200. Yo cometí 2 errores, yo les voy a explicar cuáles. Ahí está. Esta es la pendiente. Esa es la pendiente del terreno. ¿Están de acuerdo que eran 942 y 916? Bien. No me lo sé de memoria. Altimetría, perfiles, retícula. A cada 2 metros, 2 decimales. Aceptar. El punto más alto sí está en 942. ¿Están de acuerdo? 41, 42. El punto más bajo sí está en 916. ¿Están de acuerdo? Bien. Digo que perdemos perspectiva porque lo hice ahí de manera aleatoria, suponiendo que ahí empieza mi proyecto. ¿Se acuerdan que les decía que uno de los principios que buscamos es evitar las líneas rectas y lo tenemos que ir zigzagueando? Bien. Por la topografía que tenemos en el terreno, yo no puedo tener una pendiente del 6%. Bueno, sí la puedo tener, pero al final de cuentas lo que tengo que hacer es que tengo que sacrificar por porches y terraplenes. Bien. Quiero suponer que muchos de ustedes imaginan que la restitución que les di no existe o que me la saqué de la manga. La topografía está súper accidentada, ¿cierto? ¿Quieren que hagamos secciones transversales así en terreno natural para ver cómo estaría? Nada más en terreno natural, sin proyecto. Sería CivilCAD, altimetría, secciones, terreno, obtener. Puedo dibujar. También obtener. Seleccionamos el eje de proyecto, que está aquí. Todas. ¿Se acuerdan que nada más le había pedido 10-10? Pero como yo tengo una franja de terreno demasiado grande, nadie me prohíbe que yo se lo pida a 100 metros. Aun cuando en la planta tengo centro de línea 10-10, yo lo puedo pedir a 100 metros. Respeto las escalas, pues esas escalas ya están predeterminadas por la normatividad. Pero las puedo modificar por si fuese que tuviese que hacer una adecuación de acuerdo a los términos de referencia para una escala diferente a la normativa. Le doy aquí OK y me voy aquí. Las corrió de manera virtual y aquí están las secciones transversales. Si se fijan, transversalmente hablando no hay tanto problema. No hay mucha diferencia, a lo mejor es 1 o 2 metros. ¿Están de acuerdo? A lo mejor no hay tanta diferencia aquí pues porque hay 1, 2, 3 metros. A simple vista, ¿cierto? Pero si ya le pongo aquí un elemento de proyecto, pues obviamente va a ser mucho corte, mucho terraplén. Entonces tengo que ir cambiando y regresando, ¿cierto? Bien.
no se les olvide que la línea pelo de tierra es tratar de conservar la pendiente gobernadora casi del proyecto, y hagan de cuenta que la línea pelo de tierra va a tener un reflejo con la rasante del proyecto. Para eso hacemos la línea pelo de tierra. Por cuestiones prácticas, muchas veces nosotros omitimos eso y trazamos como Dios nos entiende. Ahorita la regué, ¿están de acuerdo? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Con esto que les acabo de comentar, en 20 minutos ustedes tracen una línea preliminar. Olvídense de la línea pelo de tierra, tracen ustedes, perdón, una línea definitiva, con 5 tangentes, como ustedes quieran. Bueno, voy a repetir qué es lo que necesito. Sin línea pelo de tierra. Sin línea pelo de tierra, así a sentimiento, tangentes, como quieran, pueden ser tangentes muy cortas, muy largas. Guión F, ¿qué? FA. En este caso yo cometería un error garrafal. Si borro esto que tengo aquí, no lo curvo, tarde o temprano va a haber una consecuencia. Yo lo que voy a hacer es dejarlas encendidas. FA. Ahí sale, este es FZ. Guión FZ. Y voy a borrarlas y purgarlas para que cuando corra una nueva propuesta, aunque esté a 10 kilómetros o a 700 metros del eje original, no me compromete el archivo. Entonces lo borro y purgo. Bien. Prendo todos los layers. Y solamente voy a quedar con guión F A. Guión FZ. Puras tangentes sin Sí, curvas. unas tangentes, nada más una línea preliminar. ¿Y sacamos el perfil de arreglo o no? No, ahorita que. Bueno, pueden sacar el perfil, pero no es necesario. Bien, quiero suponer que, como lo hicieron de manera arbitraria, tuvieron el cuidado de hacerlo con una polilínea y no con una línea. Quiero suponer que tuvieron el cuidado de que la línea, por ninguna razón, cruzó una curva de nivel. ¿Cierto o no? A ver, vuelvo a repetir. Si yo hago una polilínea, el eje del proyecto me va a marcar como una polilínea. No puedo interceptar una curva de nivel porque tiene elevación. Uno de los principios que tiene es que el eje del proyecto debe de estar en elevación cero. Entonces podría ser por aquí. Pero déjame ver si no está un layer apagado, porque luego acostumbro utilizar layers apagados. Esta es línea pelo de tierra auxiliar. ¿Dónde está? Como purgué la borré. Voy a agarrar el cero. Lo prendo y le pongo color azul por el momento. Yo voy a agarrar aquí PL. Algo así. Vamos a poner que yo tengo este tramo más o menos. Bien, la clase pasada comentaban algo de las pendientes, perdón, de las tangentes. En este caso, en teoría yo tengo dos tangentes muy cortas y tangentes relativamente muy largas. La tangente 2 y la tangente 4 son largas y la tangente 3 y 1 son muy cortas, ¿cierto? Bien. Si quieren por comodidad, guión FZ, dejen solamente encendido el layer del eje definitivo.
¿Es cómodo trabajar así? Sí, pero perdemos percepción. ¿En qué sentido? Si yo trazo así, no voy a en realidad a percibir qué tan accidentado va a estar mi proyecto, ¿cierto? Lo voy a dejar ahorita así. Vamos a poner que más o menos conozco el terreno y más o menos tengo la percepción de cómo está. Lo primero que tengo que hacer es generar un eje de proyecto. Sería con el comando --estación. Selecciono, doy un enter y voy a pedir que sea a 100 metros a cada lado. Vuelvo a repetir, sería --estación, selecciono eje de proyecto, estación inicial 0 más 3 ceros, longitud derecha y izquierda voy a pedirle 100 metros. Intervalo a cada 20 metros y tengo 361 metros. ¿Están de acuerdo que si yo quisiera hacer un camino tipo C aquí, tendría una complicación terrible? Porque mis tangentes son tan cortas que no podría alojar con facilidad curvas. ¿Cierto? Le doy T para terminar. Bien. ¿Hacemos un camino tipo C o hacemos un camino tipo D? ¿Están de acuerdo que ahí las tangentes son muy cortas? La longitud son 300 metros. Quiere decir que la tangente 3 de aquí a aquí tendría 60 metros. Más o menos 80. Bien. Cada uno de ustedes tiene una longitud diferente, direcciones diferentes. ¿Están de acuerdo? Bien. Recuerdan que la clase pasada hablamos la relación de. Voy a prender la luz. ¿O sí? ¿Alcanzan a ver el pizarrón o prendo la luz? ¿Prendo la luz? Sí, se ve. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos la relación de grado de curvatura, radio de curvatura? ¿Cierto? Bien. Decíamos que a grado de curvatura grande, radio de curvatura chico. A grado de curvatura chico, radio de curvatura grande. ¿Están de acuerdo? Bien. No sé, los que les dieron clases, bueno, si todavía se acuerdan sus clases de carreteras, que obviamente nos obligaban a hacerlo a mano, utilizábamos algo que eran los escantillones y que les pedían que en Albanene o que en una radiografía ustedes hicieran arcos. ¿Sí se acuerdan? Y iba que este es el grado 10, el grado 9, 8, 7, 5 y así sucesivamente. ¿Cierto o no? Y ustedes agarraban el escantillón y lo iban acomodando en el eje. Agarraban ustedes su escantillón y lo iban colocando y iban viendo cuál era el grado que más o menos quedaba, ¿cierto o no? Entonces, vamos a imaginarnos hipotéticamente que agarré un escantillón y un escantillón y que a lo mejor este es de radio 6 y este es de radio 10. Perdón, de grado 6, grado 10. ¿Vale? Bien. Antes de correr la rutina de cívica de curvas, puedo utilizar un escantillón virtual. Aquí no hay problema. El papel, pues agarro, trazo y lo voy colocando y voy viendo, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, era la metodología que nos enseñaban a prueba y error y ir viendo visualmente cuál iba quedando, ¿cierto? Por supuesto, acomodábamos, veíamos, pero no nos interesaba este tramo, ¿cierto? Esta se convierte en una tangente crítica. ¿Recuerdan por qué que habíamos visto el concepto así de manera muy general? Lo habíamos platicado, pero no se había visualizado, ¿cierto? Es una tangente crítica porque yo voy saliendo de una curva, pero hay una transición. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado aquí que tengo una sobrelevación? Bien, vamos a jugar aquí. Ese es un tramo accidentado, en un terreno accidentado, ¿cierto? Literalmente la topografía es montañosa. Sí existe, es una autopista. Por supuesto, en la autopista la ventaja es que tengo N cantidad de túneles, N cantidad de viaductos. Les voy a mostrar que sí se hizo el proyecto geométrico. Y van a ver ustedes que fue un dolor de cabeza, porque van a ver los derrames. Bien.
¿Cómo haría un escantillón virtual? ¿Qué herramienta podría utilizar para poner un escantillón virtual? ¿Eh? Ok, ¿y luego? ¿Lile? Ok. No, el arco. Ok, bien. Podría ser utilizar el arco. Pero esa es mi manzana. Imagínense que mi manzana fuera mi escantillón. Yo lo que hago es que llego y voy acomodando cuál queda. Pues a lo mejor este es un radio muy pequeño, más bien muy grande, y este es muy pequeño. Voy viendo cómo se acomoda, ¿cierto? Entonces, si utilizo el arco, me conflictúa la vida. Si utilizo el círculo, en realidad me facilito la vida. ¿Por qué? Porque el círculo tiene una opción que dice tangente, tangente, radio, ¿cierto o no? Yo voy a hacer tangente en la entrada y en la salida con un radio conocido. Y luego, si ustedes quieren, utilizo el filler, ¿cierto? Bien, hay un problema y ese ya lo vivimos en las clases, ¿te acuerdas? Hay un problema en el sentido de que si yo agarro esta línea definitiva de un archivo X, que le voy a poner, no sé, versión 1, y lo paso a uno que tiene triangulación y que tiene curvas de nivel elevadas, lo quiero pasar con curvas de nivel. Resulta que cuando quiero utilizar el escantillón y quiero hacer las tangentes y cortar, se sobrepone, pero no se puede cortar. ¿Te acuerdas? Se los digo para si te llega a pasar, luego sepan por qué. En este caso lo estoy haciendo sobre el archivo que tiene coordenadas X, Y y Z. Utilizo C de círculo, por favor háganlo. Y vamos a utilizar la opción de tangente, tangente, radio. Presionamos T, que es el acelerador de tangente, tangente, radio. Selecciono. Ahora, aquí hay un detalle. Si me aproximo demasiado al PI, no va a haber mucha tangencia. También si me alejo demasiado al origen de mi tangente, de mi línea, tampoco voy a poder alojar la curva o sembrar la curva tan fácilmente. Entonces se recomienda hacerlo más o menos al centro de la tangente de entrada y más o menos al centro de la tangente de salida. Y luego un radio. ¿Qué radio les gusta? Tengan en cuenta que el radio tiene que ser muy pequeño. ¿20 metros? ¿20? Ahí está. Es mi primer tontiómetro. ¿Están de acuerdo? Uso otra vez tangente, tangente, radio para el otro. Tangente de entrada más o menos a la mitad. Tangente de salida más o menos a la mitad. ¿Qué radio uso? Díganme uno, el aleatorio que ustedes quieran. A ver, JJ, ¿cuál te agrada? ¿Un radio mayor a 20 o menor a 20? Mayor a 20. ¿Cuánto te gusta? ¿40, 50? 50. Qué gordoso eres. Bien. Hay un principio que no debemos de olvidar. Aquí estoy haciendo tangencia a dos tangentes. ¿Están de acuerdo? Muchas veces no cuidamos o no percibimos que el ángulo interior para las curvas también nos ayuda o nos perjudica. Aquí el ángulo es ligeramente mayor a 90, ¿cierto? Puedo utilizar un radio de 50, de 60 y no hay tanto problema. Pero en el caso particular del otro tramo, donde va la curva 2, ya el ángulo ya no es totalmente de 90, sino casi se aproxima a 180, ¿cierto o no? Y entonces ahí yo puedo ponerle un grado puedo poner un radio de, no sé, 500 metros y tampoco va a haber tanto problema. El inconveniente es que aquí la curva prácticamente es imperceptible, ¿cierto o no? Vamos a dejarlo así. La tercera curva, ¿de cuánto la quieren? Nada más que, ¿saben qué? Se me van luego las cabras. La curva 1, ¿de qué radio dejamos? 20. Curva 1. Curva 1 igual a radio igual a 20. Radio 20. La curva 2 igual a radio 50. La curva 3 ahorita vemos. ¿De cuánto quieres la siguiente curva, César? La siguiente, también unos 50. 50 metros.
pongan los radios que mejor les acomoden. Yo nada más tendría 3 curvas. ¿Sale? Bien, así vamos a dejar. Por favor, tracen sus curvas. Tienen 10 minutos y seguimos. Me encanta complicarte la vida, César. ¿Ya tienen todas sus curvas? ¿Tú nomás estudiaste con este Villalobos? ¿Y qué te da el proyecto de mérito? ¿Geométrico? No. Barajas. ¡Ay, Martín Barajas! Cabrón. ¿No te hacía que los proyectos fueran con PIBs inaccesibles? A los que les dio Peralta, pues disfrutan de la vida. Bien. Este es un estampillo. Para fines prácticos voy a crear un layer y lo voy a apagar. Le puedo poner 3 ceros, 2 ceros 3 y escantillo. Le voy a poner negro. Lo selecciono esta curva, y voy a apagar el layer. Bueno, lo cambio el layer también y queda en el escantillo. Y apago el layer. Salud. ¿Se acuerdan de la fórmula para encontrar el grado de curvatura? Ya tengo el radio, ahora ¿qué grado de curvatura corresponde? Yo nomás me acuerdo que era como 1145, ¿no? El grado de curvatura es 1492.45 entre el radio de curvatura. No me acuerdo, creo que es así, otro chicos. Bueno, ya hace un minuto. Es más fácil. Aquí tenemos el litro. Checo. Menuda máquina, esto no lo tiene. ¿No nos alcanzó para el otro? No tiene muy bajo presupuesto. Si compramos alcanza para sobrevivir. 1145, la regué. 1145.92. No sé por qué estaba con 1400 amigos. 1145.92. Entonces el primer radio, que traiga una calculadora, démelo por favor, 1145.92 entre 20 y los demás son lo mismo. 57.3. Grados, minutos y segundos. 57 grados, 17 minutos, Así. ¿Cuántos segundos pasa? 45. 45. ¿Y el otro? 50. 22 grados, 55 minutos. 22 grados, Ajá. 55 minutos, Ajá. 6 segundos. Bien. Por los grados de curvatura prácticamente no llegan ni a un D, serían como una brecha. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno.
háganme el favor de calcular sus propios grados de curvatura. ¿Ya los tienen? Sí. Para cada caso de ustedes. ¿Ya? Por comodidad apagué curvas de nivel. ¿Sí? Voy a hacer el alineamiento horizontal y está divorciado del vertical. Aquí en realidad no estoy considerando cómo van las curvas de nivel. Me voy a CivilCAD altimetría, módulos, CivilCAD módulos, carreteras SCT, curvas horizontales, dibujar. Lo primero que me pide es el punto de inflexión, es una polilínea, es aquí. Entonces, no me pide grado de curvatura, sino me pide, perdón, no me pide radio, sino grado. Entonces, si yo considerara que fuera un camino tipo C, me dice que el grado de curvatura máximo es 5, ¿cierto? Entonces, pues mi grado de curvatura es 57. ¿Están de acuerdo? Ya más o menos el escantillón me dio una idea para más o menos ir viendo qué tipo de camino sería. En un E, el grado máximo de curvatura, si lo considero de 80, es 530. Pero si lo bajo a 40 km por hora, pues me alcanza hasta 30, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos comentado la clase pasada que en teoría yo puedo tener todo un tramo de 14 kilómetros e interactuar en algunos puntos con unos tramos de 200, 300 o 500 metros a un velocidad de proyecto y a un prototipo de camino ligeramente diferente al de la pendiente gobernadora? Pues en este caso, pues a lo mejor pues este tramo lo comprometo y va a ser un E. ¿Y qué creen? Estaría fuera de norma, ¿no? Pues tendrían que ir a vuelta de rueda. Probablemente. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos a jugar ahorita, es nada más un potenciómetro. Ahorita vemos un proyecto más o menos bien. Entonces, tendría que ser una velocidad de 20 km por hora. Obviamente, el camino tipo E no tiene revestimiento, ¿cierto? Fíjense bien. Si le cambio la velocidad aquí y le pongo 40, pongan atención aquí en estos 4 elementos de aquí. Para empezar, si le pongo 20 km por hora, estoy fuera de norma, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo en el mínimo. Pero voy a ponerle 40. Si le cambio a 40, fíjense bien, automáticamente por norma esto se actualiza, ¿cierto? Va cambiando. Bien, estos datos, estos 4 datos que es la ampliación, la sobrelevación, la transición y esta N, hagan de cuenta que yo tengo mis 12.80, ¿están de acuerdo? Yo lo voy prorrateando y voy cambiando a cada cierta distancia, es este valor de aquí. Vamos pasando de la sección A a la B, a la C, a la D y es esta pequeña longitud para ir haciendo la transición. Todos estos datos, ¿tienen idea o recuerdan de dónde salen? La verdad. ¿Sí se acuerdan de dónde salen? Bueno, regresen ustedes a su carpeta de la semana pasada y había déjenme ver cuál es, este no es. ¿Se acuerdan ustedes de este librito que nos hacía sacarle copias y que lo traíamos? Bien. ¿Se acuerdan que les dije, no caray, este es de estructuras de aeropistas? No, olvídenlo, este no es. Lo habíamos visto la clase pasada, no se acuerdan cómo se llamaba. Sí. No. Este no es.
Ah, bueno, sí. No, este es un extracto del manual de 500 y tantas hojas. Aquí vienen todas las curvas y demás, de dónde sale cada uno con sus integrales, los elementos de transición de entrada y de salida para las curvas compuestas. No, ¿no traen el manual por ahí, hermano? No, yo sí lo traía. Sí, ese chiquitito. Están lo de apuntes, ¿no? La carpeta de apuntes, ¿no? Sí, gracias. Ay, sí hiciste tu tarea. Disculpa, mi estimado Miguel. ¿Se acuerdan que decíamos que abusábamos demasiado de esta pequeña tablita? No voy a decir cuál, creo que ya me la robaron. Es incompleto este manual. Supongo que está al principio, ¿no? Lo completo. Sí, pero le faltan hojas, ¿sí ven? Sí, Lo hecho en la página 6. ¿No es esta de arriba? ¿De la izquierda? No. Bueno, si no, déjenme pero regreso. la presentación también ahí está, ¿no? En el tema 2, ¿no? Sí. No, en el 3. El 4, entonces. No. Y eso que acabo de dar carreteras y ya no me acuerdo en qué tema va. Aquí está. Bien. ¿Se acuerdan que les decía que nosotros utilizamos esta tabla como receta de cocina? Y entonces aquí buscamos los grados máximos de curvatura. Y literalmente nos casamos con esto. ¿Cierto? Bien. Si se fijan, hablamos de sobreelevación, de sobreanchos y demás. Consideramos esto de manera genérica, estos que vienen aquí. Pero si se fijan, dice ver figura 2. ¿Están de acuerdo? Si me remito al manual, como por la página 30 y tantos, viene una especie de abanico. Estas. Si es un camino tipo E y D, aquí está la velocidad del proyecto y la mínima es 30. Si se fijaron, el rango corresponde, ¿cierto? Entonces, el grado máximo de curvatura que yo estoy proponiendo aquí, en este caso lo voy a proponer, en este caso no podría cumplir con el de 57, ¿están de acuerdo? Me voy a bajar a la velocidad de 30 y entonces el grado máximo que yo puedo tener es 60 grados, ¿cierto? Bien, yo tengo 57 grados, ¿están de acuerdo? Aquí escribo 57 grados, ¿cuántos minutos? 17 punto qué? 17 minutos y 45 segundos. Gracias, César. Bien. Conforme voy actualizando estos elementos, automáticamente se actualizan. Aquí me dice que es 9.6, 22.92 y 4.80. Y la ampliación de la curva sería de 200. O sea, de 2 metros, ¿están de acuerdo? Le doy aquí un clic. Se actualiza y me dice que mi sobrelevación es de 9.6, mi ampliación es de 200, mi longitud de transición es de casi 23 metros. Si me voy a manual, ¿cuánto quedamos que es el grado de curvatura? El grado 57. Sí. Tendría que interpolar más o menos, ¿no? Ujú. Bien. Aquí es ampliación, sobrelevación y transición.
es más o menos 200, está dentro del rango. Es 57, me dice que es 9 punto, ¿qué? Aquí está entre 9.3 y 9.7. Y acá me dice que es 9.6. Y entonces mi transición me dice que es 22.93, ¿están de acuerdo? Me voy y aquí me dice que mi transición es de 23. Está interpolado entre 22 y 23, ¿están de acuerdo? Bien, hay que tener en cuenta que aquí hay un pequeño pero. Vamos a verlo. Aquí no hay tanto problema porque esto es una terracería. ¿Están de acuerdo? Y un revestido si ustedes quieren con el D. Pero si me voy a la página 38, es un camino tipo C. Aquí hay un pequeño problema. A lo mejor aquí no se alcanza a percibir, pero si ustedes ponen un poco más de atención, van a ver que a 6 grados hay una línea gruesa. En un manual, este es un escaneado, porque no encontré uno reciente, pero en la mayor parte de los manuales van a encontrar que hay aquí una línea ligeramente más gruesa. Quiere decir que de la línea hacia arriba son curvas simples y de la curva hacia abajo son con transición, son espirales. Por eso es que en los caminos tipo C, por lo regular evitamos tener velocidades en zonas montañosas mayores a 60. ¿Para qué? Para que no nos toque diseñar una curva con espiral. ¿Vale? Ahorita si quieren hacemos un pequeño ejercicio aleatorio. Entonces ponemos aquí la velocidad del proyecto, tenemos ese grado de curvatura que son 57 grados, 17 minutos 45 segundos. Aquí la norma me dice que el mínimo es 9.6, le puedo dejar 10 y no pasa nada, ¿están de acuerdo? El sobreancho, si no lo cambio, en este caso voy a dejarlo así como si no lo hubiera actualizado. Cuando yo le diga aceptar, me va a mandar una leyenda, lo voy a dejar tal como está. ¿Están de acuerdo que debe ser 200? Yo lo estoy dejando de 60. Está por fuera de la norma. Bien. En este caso en particular me dice que la sobrelevación inicial es -2 y -2. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, para el caso particular de un camino tipo E, se recomienda el 3%. Porque no tiene pavimento, es un simple y llano revestido. ¿Cierto? Bien. Ahora, aquí la transición la tengo muy alta. ¿Cierto? Bien. Tengo 22 metros. Yo soy, si ustedes quieren, demasiado chapado a la antigua. ¿Y soy bien huevón? Yo soy bien huevón. La norma me dice que debe ser mínimo 22.93, pero nadie me dice que no sea 24. ¿Por qué? Porque yo tengo que repartir dentro y fuera de la curva. ¿Cierto o no? Pues yo le pongo 24 y es más cómodo irme a números cerrados que a números decimales. Y aquí hay una opción, ¿se acuerdan que habíamos comentado en la cámara que nosotros deberíamos de buscar 2/3 partes de la curva? Aquí tengo mi longitud de curva, ¿están de acuerdo? Esa es mi longitud de curva. Yo debo de garantizar 2/3 partes de mi máxima sobrelevación. 2/3 partes de la longitud de curva. ¿Cierto o no? Bien. Tengo un radio de 20 metros. Mi longitud de curva va a ser muy pequeño. Pero para que se pueda dar la máxima sobrelevación de 9.6, ¿están de acuerdo? Necesito garantizar 2/3 partes. ¿Cierto? Bien. Estos dos botones me ayudan para calcular las 2/3 partes. Si yo le pico al botón de arriba, me dice que la longitud de las transiciones dentro de la curva debe ser menor a la longitud de arco. La longitud de arco, la longitud de curva son 27.27. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto o no? Si ustedes multiplican 27.27 por 0.66, ¿cuánto les da? ¿Eh? 17.99. Menos 20.23. ¿No da 13.5? ¿Eh? ¿No da 13.5? Ah, el 27.27. 20.27 por 0.66. 13.13. Menos 20 me quedan como 7 metros. ¿Cierto? Casi. ¿Y cuánto necesito de transición? 22.93 entre 2 son 11. ¿Cierto o no?
aquí puedo sacar lo más que se pueda fuera de la curva. Lo que buscamos es equilibrar, siempre dejamos 50, ¿cierto? Este es un camino de bajas especificaciones, de baja velocidad, ¿están de acuerdo? Entonces, pues me hago de la vista gorda y si puedo, saco lo más que pueda y a lo mejor dejo 80 fuera de la curva en la tangente de entrada y 80% fuera de la curva a la salida. Probablemente, fíjense bien, ya la libré. Aquí me dice que la longitud máxima son 48.37, ¿cierto? Si sumo 22 y 22 son 24 más, bueno, yo le puse 24, ¿están de acuerdo? Pues aquí yo cometí la imprudencia de dejarlo en número cerrado. Ay, ¿qué tanto me afecta a uno punto y tantos? En este caso en particular, la curva es muy pequeña, sí me afecta, por insignificante que sea. Si se fijan aquí me dice que necesito 48.37. Me dice que mi longitud requerida en tangente son 35 metros y tengo disponible 64.30. Si yo lo dejo con el 80% fuera de la curva, necesito 35 y tengo 64. La libro sin problema. En el caso particular de la salida, necesito 80 y tengo 118. La libro sin problema. ¿Cierto? Le doy un clic a este botón y ahí está lo que acaban de calcular. ¿Cierto o no? Yo necesito, cuando menos 2/3 partes, 55.20. A ver, la longitud de curva es de 20.30, lo aproximó. Yo necesito, si lo saco del 80%, necesito 55.20. Quiere decir que estoy dejando una distancia tan corta que literalmente toda la transición la voy a dejar en la tangente de salida y en la de entrada. Prácticamente antes de entrar a la curva ya tengo la sobrelevación, no la máxima, pero ya estoy forzando que el vehículo vaya prácticamente inclinándose, vaya agarrando la sobrelevación. ¿Vale? Bien. Ahora, cuidado con lo que voy a hacer. Le doy a aceptar. ¿Están de acuerdo que aquí me dice que el sobreancho es de 60? Pero en realidad deben de ser 200, ¿cierto o no? Si le doy aquí a aceptar, me dice que la suma de las longitudes de transición debe ser menor a 2/3 partes de la curva. No estoy cumpliendo, aunque lo saqué, no alcanzo a cumplir. ¿Están de acuerdo? Le doy que sí y me dice que el sobreancho es menor al calculado. ¿Deseo continuar? Pues no, aquí sí le cambié 200. En lugar de tener un carril de 3 metros, voy a tener un carril en el nitrado de 5 metros. ¿Están de acuerdo? Le doy a aceptar, le doy que sí, y ahí está. En teoría ya la libré, pero si se fijan, la curva está demasiado cerrada, aunque sea una simple llanta terracería. Si selecciono estos dos grips que están aquí, este y este, fíjense bien. Prácticamente en este tramo de aquí estoy llevando una sobrelevación. A partir de aquí, aquí tengo el 2%. ¿Sí o no? Voy a decir una barbaridad. Cuando proyectamos una carretera, suponemos que con el simple hecho de que aquí visualmente se vea la curvita, ya la hicimos. Debemos siempre cuidar este elemento. Al seleccionar este grip de aquí y este, son el LE, es la sección A y la sección A, de entrada y de salida, la transición de la sobrelevación al bombeo. Si quieren, tómense 10 minutos para el café. Ya están durmiendo. ¿Y es el café, hijo? Sí, ya. ¿Alguien no toma café? Porque no hay agua para té. O si quieren ir a desayunar, nos vemos aquí en media